Bienvenidas y bienvenidos. Es momento de disputa económica aquí en la pantalla de Nuestra América TV. Vamos a los titulares. Productores agrarios del Valle del Tambo, en el sur del Perú, empezaron el 15 de julio una huelga indefinida contra la decisión del gobierno peruano de otorgar licencia de construcción a la minera Sauder. Corte Constitucional guatemalteca impide al presidente Jimmy Morales firmar convenio con Estados Unidos para que refugiados centroamericanos se queden en Guatemala y no lleguen a la frontera de ese país. Guatemala no puede ser tercer país seguro sin debate parlamentario. Autopartes y autos terminados de la Unión Europea entrarán sin aranceles a Mercosur, afectando sector automotor de Argentina y Brasil si entra en vigencia TLC recientemente firmado. Analista Luciana Giotto nos da detalles de este y otros sectores afectados por acuerdo. Fiscalía peruana anuncia captura de expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos, fruto de acuerdo de colaboración entre ambas justicias. Toledo es perseguido por corrupción en caso Lava Jato. El gobierno peruano de Martín Vizcarra autorizó la construcción del proyecto minero Tía María a la empresa Sauder, a pesar de no haber licencia social por parte de miles de agricultores que producen en la zona. Las protestas comenzaron con fuerza este 15 de julio. El gobernador de Arequipa, región en la que se ubica Tía María, ha dado un ultimátum de 72 horas para anular el proyecto por serias amenazas de contaminación del agua y el aire del valle. Son 135 observaciones al estudio de impacto ambiental que no han sido resueltas por Sauder, que además figura entre las 10 empresas más multadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la OEFA. Augusto Malpartida, dirigente de la organización política Nuevo Perú, nos dice por qué es inviable este proyecto y cuál sería la salida. En realidad lo de Tía María no solo es inviable porque atenta contra 24.000 familias, atenta contra el agro en el sur peruano, ¿no? Y por todas las razones que ya han sido expuestas. Es inviable porque tenemos una multitud de problemas económicos en el país como producto de nuestra dependencia de la minería. ¿Y cuál es la receta que plantea el gobierno para salir de esos problemas? Más minería. Eso es inentendible. Eso es lo que en realidad hace inviable de fondo una propuesta de ese tipo. Hay que considerar lo siguiente. Primero, que Tía María puede cancelarse y no va a pasar nada con el país no va a desaparecer. La minería no va a desaparecer del país. Que se cancele ese proyecto no significa, ¿no?, que desaparezca la minería, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer hacia adelante es plantearnos un proyecto de desarrollo para la zona del sur que involucre a los agricultores de Tía María, ¿no? Por ahí va una receta de desarrollo que hay que poner en marcha. ¿Existe un escenario en que este proyecto se imponga por la fuerza desde el gobierno y las élites del poder económico representadas por la CONFIEP? Yo no creo que el gobierno imponga a sangre y fuego el proyecto. No creo, no hay condiciones para nada de eso. De hecho, lo que tiene que establecerse finalmente es una conversación seria con los agentes de desarrollo de la zona, ¿no? Pero en el marco de una propuesta de diálogo que descarte ya el proyecto Tía María. Ya no es posible el proyecto Tía María minero en la zona, ya no hay posibilidad. Y entonces lo que hay que hacer es empezar a sentarse a conversar sobre cómo desde la vía agrícola, ¿no?, desde la vía agraria, desarrollamos todo ese potencial que tiene el sur. Hace más de 10 años que el proyecto Tía María ha intentado implementarse y siempre ha encontrado oposición social. Pasamos al siguiente tema. La Corte Constitucional de Guatemala señaló esta semana que si el gobierno de Jimmy Morales firma un convenio con Estados Unidos para convertirse en tercer país seguro para los miles de refugiados que van camino a Norteamérica, se trataría de un acto inconstitucional por no haber pasado por el Congreso. Henry Morales, dirigente del movimiento guatemalteco Suquimpop, nos da detalles. Como sabrán, en el país hay un debate político muy polémico en este momento. Estados Unidos ha propuesto a Guatemala para ser lo que ellos llaman país seguro. ¿Qué significa eso? Que un país fronterizo como México, El Salvador, Honduras, Guatemala pueda servir como filtro
a todas estas fuerzas centroamericanas que buscan el sueño americano para llegar a ese país a buscar una mejor calidad de vida. Para Estados Unidos, el tema de la migración se ha transformado en una problemática de seguridad nacional y ante esa situación está impulsando una serie de medidas para que sean nuestros países los que resuelvan el flujo migratorio que hay hacia ese país. De manera bilateral, el gobierno de Guatemala, el gobierno de Jimmy Morales, asumió con Trump la posibilidad de firmar un acuerdo para ser un país seguro, el cual obtuvo un rechazo generalizado de todas las fuerzas políticas de la ciudadanía, y ante esta presión, el máximo órgano de toma de decisiones de este país, la Corte de Constitucionalidad, anula la posibilidad de esta firma por el momento. De llegar este acuerdo a debatirse en el Parlamento de Guatemala, ¿se aprobaría? Un Congreso muy dividido, un Congreso en donde la fuerza más importante está copada por una derecha corrupta, una derecha muy cuestionada, y creemos que la decisión final va a ser muy disputada. Vamos a esperar qué pasa en los próximos días sobre qué decisión asumir. De todas formas, lo que queremos denunciar ante esta situación es la vulnerabilidad que tenemos países como Guatemala ante las presiones y políticas de Estados Unidos para seguir siendo su traspatio político, económico y ahora de seguridad ante problemas que serían los Estados Unidos quien debería resolverlos y no un país terciario como es el caso de Guatemala. Gracias, Henry. Ahora pasamos a desmenuzar el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea firmado el 28 de junio pasado. Luciana Giotto, especialista argentina en temas de libre comercio y coordinadora de la plataforma América Latina Mejor sin TLCs, nos explica qué sectores se verán más afectados, empezando por el automotor. Encontramos que va a haber ganadores y perdedores de este lado del Atlántico. Sin duda uno de los sectores más afectados va a ser el sector automotor, porque se plantea un esquema de desgravación arancelaria de entre 10 y 15 años para la desgravación de entradas de autopartes y de autos terminados desde Europa hacia la región del Mercosur. Y este sector, tanto en países como Brasil como Argentina, era un sector bastante protegido por el arancel externo común, lo cual va a tener un impacto bastante fuerte. También va a haber afectación en algunos sectores que son competitivos en la región, pero que con los productos europeos va a ser muy complejo que compitan, como la producción del aceite de oliva, por ejemplo, o incluso también el sector lácteo, que ya afectó fuertemente acuerdos con la Unión Europea en países como Colombia, porque se desgrava, por ejemplo, la importación de productos como el queso, o la leche en polvo o la fórmula infantil. Esto entonces va a tener un impacto en el sector también agrícola, ganadero en la región. Gracias, Luciana. Y para terminar, una buena noticia. La Fiscalía peruana ha informado sobre la detención del expresidente Alejandro Toledo a manos de la justicia norteamericana. Toledo, que fue presidente entre el 2001 y el 2006, estuvo varios años fugado del Perú por haber recibido millones de dólares en coimas por parte de Odebrecht y otras empresas constructoras, según los propios ejecutivos acogidos a colaboración eficaz en el llamado caso Lava Jato. El exmandatario huyó del país hacia Estados Unidos, donde tras un largo proceso de extradición parece que le ha llegado la hora de rendir cuentas. Bien, hemos llegado al fin de este programa. Nos vemos en la siguiente edición de Disputa Económica, siempre por Nuestra América TV.